Ayer se dio a conocer que el gobierno federal emitirá próximamente un decreto para intentar que haya más vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que pues ha tenido pues un promedio de 12 vuelos diarios, y esto se hará a través de limitar el número de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, con la esperanza, claro, de que pues todos aquellos vuelos que no puedan operar por esta disposición en el actual aeropuerto, bueno, el aeropuerto capitalino Benito Juárez, tengan que mudarse al aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a hablar de ello con Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico. Fernando, bienvenido nuevamente al programa, un gusto saludarte. Pascal, al contrario, es un gustazo para mí estar con ustedes esta mañana. Muy buenos días a todos. Tú eres el experto, pero yo tengo la impresión de que limitar las operaciones en el aeropuerto capitalino pues no implica necesariamente que aquellos vuelos se muden y operen en el aeropuerto Felipe Ángeles, a menos de que se encuentre alguna manera de obligarlos. Pero ¿qué me dices tú? Así es, obligarlos por decreto es una medida que podría ser contradictoria o contraria a todo sentido de negocios, a la libre empresa, precisamente porque las aerolíneas podrían considerar, en dado caso, que no es rentable para ellas volar desde ahí, o no es Ujú. seguro, o cualquier otra situación que ellos estén considerando hasta el momento, y por lo cual pues por lo visto tampoco han incorporado vuelos, ni frecuencias, ni rutas, precisamente por allí, porque hay una causa. Pero obviamente aquí lo que debe de atenderse es la saturación del aeropuerto actual, del Sí, que Benito es un Juárez, hecho, ¿no? que precisamente ese es el origen de la construcción del Felipe Ángeles. Ujú. Si no ha cumplido con el propósito y están esperando las autoridades a que caliente o levante el vuelo el aeropuerto Felipe Ángeles, pues podría pasar un año o más, como ya sucedió con Toluca, que está abandonado allá, Puebla, que también alguna vez funcionó para desconcentrar ciertos vuelos del aeropuerto capitalino, Ujú. y que en vez de estar limitando el número de vuelos eh, a 60 por hora, máximo 50 Ujú. ahora con este decreto, pues debería de ser por tipo de aviación. ¿Qué quiero decir con esto? Que podrían canalizarse los vuelos de carga y Ujú. los vuelos ejecutivos, es decir, avionetas y jets, a otros aeropuertos, Ujú. como podría ser precisamente Toluca y Puebla. O, Para los de o los carga vuelos, por podría ejemplo, funcionar. en el Benito Juárez está un hangar de la Fiscalía General de la República, hay también pues bases de la Fuerza Aérea y de la Marina, todo ello también podría pues irse al Felipe Ángeles, ¿no? Así es, todo lo que también es la aviación oficial, la Sí. aviación de estas corporaciones o estas instituciones que bien mencionas, Pascal, podrían irse a otro aeropuerto. Claro, habría que preservar o conservar algunas operaciones de ese tipo que pudieran realizarse por extrema urgencia o por cualquier otra causa Ujú. en el aeropuerto Benito Juárez, pero preferentemente que volaran desde y hacia otras terminales para precisamente desconcentrar. Al menos, Pascal, pues déjame decirte, se desconcentraría el 20% Sí. de las operaciones que se están realizando. De alguna forma, en años anteriores, en décadas anteriores, dejaron que el aeropuerto Benito Juárez se fuera llenando a propósito con este tipo de vuelos que no tienen por qué aterrizar en el Benito Juárez, más que Ujú. porque también les conviene, ¿no? A todo el mundo quiere aterrizar en el centro, en la principal terminal aérea del país, lo más cercana a la Sí. capital de la República. Pero ya anteriormente, te repito, décadas anteriores, se había establecido la desconcentración del aeropuerto mediante otro decreto Ujú. precisamente para resolver esta situación que sí, en efecto, se resolvió en un porcentaje considerable y que podría ser la oportunidad, Sí. pero obligar a las aerolíneas creo que va a ser contraproducente. A ver, yo lo digo como pasajero. Si tengo la opción entre ir al aeropuerto Benito Juárez en media hora y tomar, digamos, un vuelo a Guadalajara, o ir al aeropuerto Felipe Ángeles y tardarme, vamos a ser generosos, una hora, que fue lo que Ujú. yo hice en un domingo a esa terminal, Sí, pues la verdad es que voy a optar por el que me quede más cerca. Es decir, lo digo sí. simplemente como usuario. Sí, como usuario tienes mucha razón, pues como usuario también está la experiencia
de que en una terminal que no obstante sea más cercana o más lejana, pues puede tener opciones o alternativas en caso de que pierdas el vuelo, en Sí. caso de que haya una cancelación, en Ujú. caso de que hubiera algún movimiento, no tienes forma de recuperar o de resolver una conexión al siguiente vuelo porque no hay oferta. Es decir, Exacto. eso ya pasó, Pascal, con Toluca. En Toluca operaron varios años las aerolíneas que ya conoces, Ujú. que actualmente operan en el Benito Juárez, y operaron bien mientras había estímulos fiscales, Ujú. ayudas, créditos, Ujú. y cuando terminó esto decidieron mudarse a la Ciudad de México. Pero, ¿qué pasó con el público? El público decía, bueno, vuelo en Toluca, no obstante el costo de la caseta, la lejanía, el Ujú. tráfico de constituyentes, etcétera. Pero se dieron cuenta de algo, que cuando había esta situación en la que se cancelaba un vuelo o lo perdías o cualquier otra causa, pues no tenías forma de conectar al siguiente vuelo más que al siguiente día. Sí. Y en transporte aéreo, pues tú vuelas por rapidez y por seguridad. Ujú. Entonces, eso tenías que trasladarte de nuevo a la Ciudad de México para en el Benito Juárez tomar el vuelo que consideras conveniente. Y de ese modo se comprueba en los hechos, aquí en México y en el mundo, que la demanda del mercado, el mercado es el que manda, Ujú. el que determina si tiene éxito un aeropuerto o Ujú. una ruta, en dado caso. Y en Toluca lo vivimos hace 10, 15 años, cuando se dieron cuenta que pues la gente pues mejor prefiere tener una opción donde una terminal aérea donde pueda conectar sus vuelos, Sí. donde tenga las alternativas de resolver una problemática o una situación coyuntural de ese tipo. En Toluca no lo hubo, en Santa Lucía con este aforo que tiene de 12 vuelos diarios, pues la gente se va a la segura, prefiere mejor volar, igual las aerolíneas, este, operar en un aeropuerto donde les permitan tener suficiente número de slots. Sí, porque incluso si el boleto costara más barato, si uno pues toma en cuenta lo que tiene que pagar de transporte para llegar a Santa Lucía y luego regresar de ahí, pues a lo Uh mejor -huh. esa mejor tarifa pues no sale tan buena Ajá. por esa circunstancia, ¿no? Sí, pero recordemos, mi estimado Pascal, que la gente, el usuario aéreo, la persona el viajero, Ujú. el usuario del transporte aéreo, normalmente vuela por estas dos razones que te decía hace un momento, que Sí. es por rapidez y por seguridad. Por economía, por el 5% del mercado Ujú. es el que decide, pero en realidad, en ese factor, pero en realidad vuela por estos dos factores y está dispuesto a pagar lo que sea y lo puedes comprobar en cualquier aeropuerto del Muy bien. mundo donde pues las distancias o los costos no importan mucho Ujú. porque debido a nivel socioeconómico al que pertenecen los viajeros aéreos, pues lo pueden absorber en la mayoría de los casos, Claro. te repito, en un 95%. Claro, hay un 5% flotante, que es un mercado Sí. migrante o que busca así tarifas bajas, Ujú. y a ese sí le podría perjudicar. Pero en realidad, aquí la demanda del mercado es determinante en esos factores, y un decreto en ese sentido, Ujú. pues obligaría, quizás, ojalá no pase, a que las aerolíneas determinen no volar. Mejor no volar. Simple, Pues Fernando, sencillamente, porque no están obligadas ujú, tampoco, ¿eh? claro. Es una opción. Y la opción, te repito, la opción podría ser Santa Lucía, o bueno, Felipe Ángeles, Ujú. sí, pero también debería de ser, como está considerado oficialmente, Toluca y Puebla. Y Bueno, ahí no han hecho todavía ninguna medida, inversión sí. o plan que Ujú. incluya la desconcentración. Vuelvo al tema Ujú. principal del aeropuerto Benito Juárez. Ese es el gran punto Te central. lo agradezco mucho, Fernando. Un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, muy buen día, Pascal. Gracias, Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico.